Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una transmisión más de Al Diván. En esta ocasión pues vamos a revisar la vida de Hitler. Va a ser una revisión bastante puntual desde su infancia, pasando por su adolescencia, el vínculo con su papá, con su mamá. Vamos a ver sus grandes amores también. Y vamos a ver datos interesantes. Por ejemplo, pues yo no sabía en particular que a Hitler le interesaban las artes plásticas, en especial pues la pintura. La verdad es un dato que yo no conocía absolutamente nada de eso. Este, y todo este proceso o esta revisión que vamos a hacer es con la intención de darle un sentido a todas estas acciones irracionales pues que él tuvo, sobre todo pues lamentablemente de exterminio, con algunas masas, con algunas multitudes. La intención del video es que podamos hacer una revisión histórica abordada desde el psicoanálisis para ver qué es lo que nos arroja la vida de Hitler. También otro dato importante, yo no sabía en particular que tuvo de cierta manera un acercamiento con Freud, y pues eso lo vamos a ir abordando. Espero que les guste el video. Me tardé un poquito, pero espero que lo disfruten. Algo que les quiero comentar de las patologías mentales es que en muchas ocasiones el sujeto pues no se da cuenta que las padece. En el caso de la paranoia, el discurso es muy certero, muy real, que incluso la gente que no padezca alguna patología puede verse seducida por este discurso certero. Y es ahí cuando se puede gestionar algo verdaderamente macabro, como lo que vamos a ver a continuación en este análisis de Hitler. La psicología de la dictadura fue un libro publicado en el año de 1950. En este libro, Gustav Mark Gilbert, psicólogo estadounidense, describe algunos rasgos del dictador alemán nazi Adolfo Hitler. Se realizaron una serie de entrevistas a los comandantes y generales más cercanos del Führer durante los juicios de Nuremberg, donde Gustav Marr recopila una serie de datos interesantes acerca de la vida de este personaje. La infancia de Adolfo Hitler conglomera una serie de hechos y circunstancias que impactan la psique del dictador desde muy pequeño. El primero de estos hechos comienza desde la concepción de Alois, el padre de Hitler, donde se publica en los diarios de la oposición antinazi información acerca de su madre, María Shikekova. Ella trabajó desde joven al servicio de una poderosa familia judía. Uno de los miembros pues de esta familia la había seducido y de esta relación nacería el padre de Hitler. Por lo consiguiente, pues Hitler tenía en sus venas sangre judía. Retomando la vida del papá de Hitler, Alois decide contraer matrimonio con su tercera esposa a sus 49 años de edad, Clara Pols, quien en ese entonces pues tenía 23 años. Tuvieron 5 hijos, entre ellos Adolfo Hitler. Vivían en condiciones desastrosas. Los niños no solamente eran testigos de fuertes discusiones, sino que también presenciaban la violencia sexual que ejercía su padre en contra de su madre. Su padre constantemente llegaba borracho a la casa y descargaba en Hitler su rabia mediante castigos con una brutalidad sádica. Continuando con la vida de Hitler, pasando de su infancia a su juventud, podemos decir, de acuerdo a los registros, que su padre quería que él fuese un empleado público como él lo fue. Sin embargo, Hitler tomó una profesión donde se ejercía todo lo contrario: artista plástico. La carrera la tomaría en la Escuela de Bellas Artes de Viena, escogida realmente por una necesidad interna en contra de alguien, un acto agresivo de calidad pasiva que estaba condenado al fracaso. Pasando ahora al tema de las parejas de Hitler,
Uno de sus grandes amores antes de la que fue su esposa fue su sobrina conocida como Heli, con la cual pues vivía antes de asumir el poder en la casa de su media hermana. Hitler en ese entonces había asediado a su sobrina haciéndole proposiciones de carácter especial. Existe constancia de cartas escritas por la joven quejándose amargamente del acoso al que la sometía Hitler, llegándolo incluso a calificar como un monstruo. El 18 de septiembre de 1931, la hermosa Heli fue hallada muerta y según Otto Strasser, Hitler había confesado haber matado a la muchacha. Sin embargo, el juez lo encontró como un suicidio por accidente. El autor menciona pues que no puede asegurar la realidad de estos hechos, pero lo que sí podemos observar es la tentativa obsesión que presentaba en los vínculos que realizaba con mujeres, donde empezaba a dejar entrever el enfermizo estado de salud mental que tenía. Según los datos en cuanto al holocausto generado por Hitler, la cantidad de personas que perdieron la vida fueron aproximadamente 18.653.000. La gran mayoría eran judíos, pero la realidad de Hitler es que también tenía desprecio hacia algunas otras minorías, como por ejemplo los homosexuales, como por ejemplo personas discapacitadas y personas que practicaban otro tipo de religión, como ser testigo de Jehová. Y bueno, ya una vez habiendo revisado estos puntos interesantes acerca de la vida de Hitler, y yo diría bastante particulares en un sentido negativo, vamos a hacer un abordaje desde el psicoanálisis viendo qué es lo que podemos rescatar acerca de estos sucesos. Y bueno, el núcleo del conflicto que se muestra en el exterminio de los judíos durante el gobierno de Hitler no es más que la conjunción de su realidad interna identificada con la realidad externa de la época. Es decir, la conciencia alemana de la época le sirvió a Hitler como un medio para resolver sus propios conflictos internos, ya que en la historia de Alemania, como en la de él, había similitudes bastante parecidas. La Alemania de ese entonces estaba pasando por la derrota de 1918, donde los judíos tomaron un papel muy importante, y pues esto asemejaba a los fracasos reiterados que había pasado a lo largo de su vida Hitler, como el rechazo que sufrió cuando intentó entrar a la Academia de Bellas Artes de Viena, donde lo tacharon como un joven sin talento, dejándolo como un pintor fracasado. Y pues también la derrota de Alemania le recordaba el rechazo de su primer amor en la juventud, una muchacha de 17 años, la cual posaba como modelo para las pinturas de su mejor amigo Greiner y constantemente reiteraba su amor por ella. Sin embargo, la joven no se sentía atraída hacia él, y en una ocasión, aprovechando que los dos estaban a solas, intentó abusar de ella. Sin embargo, la joven escapó. Después de poco tiempo, esta joven que Hitler pretendía se enamoró de un judío que solía frecuentarla. Esto dejó una herida muy profunda al narcisismo de Hitler, y lo más importante en la vida de rechazos de Hitler fue el de su padre, el cual constantemente lo azotaba en su infancia, y no solo eso, profanaba a la mujer que más amaba en su infancia, su madre. Esta escena, a mi parecer, es la más importante porque marca la primera representación inconciliable para Hitler. Durante las escenas de violencia con su padre y su madre, cita Mein Kampf, que eran de tal crueldad que no dejaban nada a la imaginación, por lo que se especula que desde corta edad Hitler supiera que su padre era de descendencia judía y que su madre respondía a los golpes con injurias como bastardo o bastardo judío.
Esto explicaría sin duda las fantasías que acrecentaban su odio, donde miraba a la mujer nórdica profanada por un judío. Haciendo una reflexión clínica sobre la rabia, todo ese odio acrecentado cuando se presenta a temprana edad en el infante, pues el infante tiende a fantasear con sentimientos hostiles, sobre todo de aniquilación a la figura que atenta contra él. Algo curioso pasó por la psique de Hitler cuando su padre falleció, y es que probablemente se sintió feliz y a su vez aliviado. Sin embargo, el niño pues tiende a creer en el poder mágico del pensamiento, y esto a su vez generó en Hitler un sentimiento de culpa por las fantasías hostiles que había tenido hacia él anteriormente. La culpa en la infancia genera una modificación del psiquismo, aparece la represión, y esto es porque muy probablemente utilizó la represión como un mecanismo de defensa para arrojar fuera de su conciencia la rabia que sentía hacia su padre, que durante su juventud pudo aprovechar para descargar su rabia reprimida en contra de su padre. Es decir, se jugaba esta puesta en escena de él ubicar su rabia en contra de su padre en algunos objetos o situaciones externas para seguir sosteniendo esa figura intachable que tenía de su padre, y de esta manera hacer una descarga, aunque no fuese la adecuada, de la rabia que él tenía reprimida. Utilizaba estos símbolos impúdicos, como por ejemplo el alcohol, que lo acabo de mencionar, el cual tenía una similitud muy representativa con su padre. El alcohol pues formaba parte de la vida de su padre, por lo tanto era un símbolo representativo muy fidedigno de lo que él vivió en la infancia relacionado a su padre. Entonces él se permitía odiar a las personas alcohólicas, sobre todo comandantes generales que estuvieran cerca de él, que inconscientemente esta rabia en contra del alcohol era una rabia simplemente transposicionada de la figura del padre hacia el alcohol, es decir, él ocupaba un símbolo significativo para poder descargar esa rabia que tenía, y es por eso que esta rabia que presentaba hacia las personas alcohólicas o al ver al alcohol era una rabia inconsciente que tenía que ver con su pasado y no tanto con una elección de vida presente. Sin embargo, en estos juegos de los símbolos impúdicos, no fue suficiente el alcohol para poder hacer la descarga de esta rabia reprimida, y ante la derrota de Alemania hubo una identificación inmediata con ese contexto histórico de la época y su mundo interno, es decir, y su mente. Todo se resume al siguiente enunciado, que tiene una analogía muy parecida a la de su mente, a lo que había reprimido, y evoca los recuerdos de abuso en su infancia. El enunciado, que era un enunciado que se pronunciaba mucho en Alemania, decía lo siguiente: hay que hacer libre a la madre patria del constante yugo de los sucios judíos, el cual se identificó rápidamente por vías inconscientes, y dándole un sentido realmente significaría pues lo siguiente desde el psicoanálisis. La madre patria era una referencia simbólica a su madre en la infancia, y liberarla del yugo de los sucios judíos hacia una referencia a la libertad de su madre de la violencia sexual que ejercía su sucio padre. Es decir, Hitler estaba atrapado en esta escena infantil que manifestaba exterminando judíos a través de una rabia reprimida y a su vez fuente pulsional de su actuar. Es por eso que Hitler tomó ese contexto que estaba pasando en Alemania y lo hizo muy propio apasionadamente,
porque la realidad es que todo este contexto que sucedía en Alemania tenía similitudes muy parecidas con lo que él había vivido en la infancia. Y es así como a veces el síntoma se gestiona y se reproduce y se actúa. Al no poder odiar a su padre por el mandato cultural honrarás a tu padre, lo sustituye en este caso por un padre simbólico, que sería en este caso el judío, el cual poseía los mismos atributos que su padre filial, pero a su vez podía descargar su rabia y transgredir sin remordimientos de matar. Este padre simbólico también tomó partida en el recuerdo de su primer amor, donde una vez más fracasaba frente a un judío que le arrebataba a la mujer que amaba, recordándolo una vez más el abuso de su padre a su madre. Esto es lo que podríamos observar si hiciéramos una radiografía para ver las motivaciones que tenía para actuar sádicamente. Veríamos en realidad a un niño que sufrió de abandono, sadismo y presencia de abuso, y que en su edad adulta se encuentra atrapado por motivaciones internas inconscientes que depositan el plano real y no ignorando pues que su actuar es parte de su malestar infantil. Si tuviéramos que revisar los rasgos de personalidad patológicos de Hitler, pues podríamos ver que se encuentra dentro de una paranoia delirante, con rasgos o delirios de grandeza y delirios de persecución. Estos se alternaban de alguna forma. Algo que es característico de la paranoia desde el psicoanálisis es que el discurso de la persona psicótica paranoide es un discurso muy certero que en muchas ocasiones pareciera que esta verdad absoluta que posee el sujeto pues es una verdad auténtica o genuina. Entonces muchas personas, aunque la persona esté completamente equivocada, lo dice con tal seguridad que pareciera que está en una verdad absoluta. Y eso es lo peligroso de un delirio paranoide, que en ocasiones pues es tan certero, tan verídico, que puede mover incluso masas, como en este caso. Y bueno, los estudios de Gilbert de la psicología de la dictadura aún siguen siendo tema de debate en algunas universidades. Algo que les quiero comentar es que Hitler a la edad de 6 años empezó a padecer muchas pesadillas que incluso le llevaban a un insomnio donde no dormía en semanas. La familia de Hitler decidió consultar con el médico familiar de apellido Bloch, el cual supervisó este caso con Freud. Y pues el contenido de las pesadillas, Hitler mencionaba que constantemente él sentía en sus sueños que caía en un abismo que no tenía fin, y también comentaba que había una figura masculina que constantemente lo perseguía y que buscaba azotarlo. Todas estas pesadillas eran tan profundas que en ocasiones recurrentes pues él despertaba en la madrugada y ya no podía conciliar el sueño. Este caso es supervisado por Sigmund Freud, que era el psicoanalista de aquella época en Viena, pues él recomendó el internamiento de Hitler en una institución de salud mental, acompañado también de psicoterapia. Lamentablemente, el padre de Hitler decidió hacer caso omiso al doctor Bloch, supervisado por Sigmund Freud, porque en aquel entonces él era un servidor público y estaba muy mal visto tener un familiar directo en una institución de salud mental, por lo cual pues no le dieron ningún tipo de tratamiento ni internamiento en esa institución, ni tampoco psicoterapia. Ahí es donde aparece la gran incógnita de qué hubiera pasado si Hitler a la edad de 6 años hubiera tomado un tratamiento psicoterapéutico. Esta pregunta pues nos hace reflexionar y a mí en lo particular me hace pensar
que pues todo ser humano tiene algún tipo de fragilidad que debe de ser tratada a tiempo. Yo sé que las personas son responsables de sus actos porque al menos yo creo que todos debemos de tener apertura en algún momento de nuestra vida a hacer un tipo de insight sobre si estamos haciendo bien las cosas o las estamos haciendo mal. Creo que en el caso de Hitler, lamentablemente, esta reflexión pues pasó de largo y él continuó pues con estos planes muy macabros de realizar este exterminio. Y pues bueno, ya con esto llegamos al final de esta historia. Espero les haya gustado mucho, que haya sido de su agrado. Me tardé un poquito en subirlo, pero ya está aquí en la página. Les recuerdo mis redes sociales, psicólogo Daniel Pedraza, así estoy en Facebook. Si quieren consultarme algo, pueden mandarme un mensaje o pueden escribir algún comentario en este video. Voy a seguir subiendo videos sobre personajes de la historia. Me parece un personaje importante Elizabeth Bathory, una vampiresa, como se le conoce coloquialmente, pero pues me gustaría que me pusieran en la caja de comentarios algún personaje que les gustara que hablara, ¿no? Les agradezco mucho que hayan visto este video y también no olviden darle like, compartir y si quieren agregarme a mi Instagram, ahí se los voy a dejar en la descripción del video, ¿ok? Les agradezco mucho que se hayan conectado y que hayan visto el video y que tengan un buen día. Hasta luego.